hay chicos conectados, pero esto es como la mejor de las intenciones para acompañarlos, para que tengan la oportunidad de finalizar. ¿Sí? Entonces, puede ser bueno para ustedes y puede ser bueno para los que vengan, si se reedita, porque es una nueva oportunidad que pueden tener por las circunstancias que fuera que no pudimos alcanzar los objetivos del cuatrimestre anterior. Pero si no le ponemos un poquito de onda y tratamos de aprovecharlo, ¿cuál va a ser la evolución? Hicimos el intento, pero el resultado no fue satisfactorio. Más allá de cómo les haya ido en el turno de mayo, hay chicos que estuvieron haciendo el taller, algunos aprobaron en el turno de mayo, otros no, pero es importante que aún habiendo hecho el taller una o dos clases, como que se animaron a ir al final. ¿Sí? Entonces, lo que estamos acá, intentemos llegar a buen puerto, para que les sirva, ya sea a ustedes o para que sirva esta intención para replicarla, porque todo ustedes se reduce a estadística y a fundamentos. Sí, yo puedo decir, tenemos la gana de hacerlo de nuevo, los chicos quieren, pero si no muestro ningún resultado, carece de interés, digamos, ¿sí? Si no muestro un resultado, el que fuere, siempre, aunque salvemos uno, para mí va a ser positivo. Aunque logre salvar uno, dos, tres, mejor si salvamos a todos. Pero esa es la intención. ¿Sí? Entonces, en otras facultades, en otras universidades, hacen cursos de verano donde se trata de suplir este momento. Nosotros no tenemos esa costumbre, esa tradición, pero aprovechemos estas cosas, que esa es la intención. ¿Sí? Que ustedes alcancen. Recording in progress. ¿Ya están, chicos? Sí. Voy a hacer una consultita. Disculpen un momento, ¿no? Hola, buenas tardes. Así. Yo quiero que me den el pago en un segundo. ¿Cómo queda? Recording stopped. ¿Aquí? Recording in progress. Aquí quiero ver qué tengo. Bajo, ¿no? Sí. Aquí. Discos. Recording stopped. Se ve chiquitito, pero sí. Aquí. Sí, algo se va. Sí. Y para ir al Excel de este. Sí. Quiero compartir. Sí. Sí. Yo lo voy a dejar una pantalla. Cuando cambie la pantalla, eso va a mostrar. Bien, sí lo voy a dejar acá mejor en este. Y si quiero ir al Excel, ¿cómo te hago? Ahí, directamente de una a otra. Directamente. Bueno, dale, ahora lo vamos a dejar acá en el Power.
Perfecto. Bueno, cualquier cosa te mando un saludo. Ya están los chicos, ¿no? Sí, y el micrófono me lo veo acá. Hola, buenas tardes. Yo soy la contadora Norma Díaz Ruiz. Voy a acompañarlos en la clase de hoy, que es la situación financiera en el corto plazo. Por favor, me contesta alguien si me escuchan. Buenas tardes, profe. Se le escucha bien. Perfecto, gracias. Recording Bueno, in progress. gracias, María. Cualquier cosa te contacto. Voy a recapitular un poquito lo que dije al comienzo de la clase, así lo tienen presente. Este taller, ¿sí?, va a consistir en 4 encuentros. El primero ya lo tuvieron con la contadora Navas, donde lo que vieron, ¿qué fue? En primer lugar, si vemos los análisis de estados contables como un proceso, nosotros identificábamos al usuario, definíamos el objetivo, recopilábamos la información, y ahí, ¿qué hacíamos? Una vez que reuníamos la información, nos fijábamos si estaba en condiciones oportunas para efectuar el análisis que nosotros queremos hacer. En ese punto se sitúa el práctico número 1. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué hicieron en ese práctico? Las adecuaciones. Ese tema ustedes lo vieron con la contadora Navas en ese ejercicio, ¿sí? Si seguimos avanzando, en la clase pasada, que fue el segundo encuentro, ¿qué vimos nosotros en ese segundo encuentro? La primera parte de la situación financiera en el largo plazo, en el corto plazo, es decir, el análisis de la situación financiera. El cuarto encuentro va a ser con la contadora Rosalía Jaime y van a analizar la situación económica. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros desde el punto de vista pedagógico estamos separando o analizando en un práctico la situación patrimonial y financiera, en otro la situación económica, pero desde el punto de vista de la realidad, ¿cuál es? Todo está interrelacionado. Y todo, de alguna manera, influye en otro análisis. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo. Si tenemos una dificultad de pago, que estaríamos dentro de la situación financiera, ya sea en el corto o en el largo plazo, supongamos en el corto plazo no podemos pagar una deuda, ¿eso qué va a generar? Una tensión financiera, va a generar incumplimientos, va a hacer que nosotros tengamos que salir a los tropezones a buscar alguna fuente de financiamiento, por ahí sea un descubierto, calificamos para eso con altos costos, como ustedes saben, y esos costos que son intereses financieros que se deben pagar, ¿dónde van a impactar? En el estado de resultado con una disminución del resultado final. Es decir, más allá de que nosotros desde el punto de vista a los efectos de la metodología de desarrollar los distintos temas, vamos separando unidad 1, 2, 3, 4, 5, la realidad que como el análisis e interpretación de los estados contables debe verse como un proceso donde el producto final es el informe para que el destinatario pueda tomar las decisiones, ¿qué es lo que va a pasar? Las vamos separando, pero se interrelacionan. Lo mismo que si ustedes se ubican como un potencial oferente, por ejemplo, en la prestación de un servicio o en la venta de un bien, ya sea el Estado o una empresa privada. Si ustedes no tienen la capacidad de hacerlo, van a ser oportunidades que van a dejar de tener, ventas que van a dejar de realizar, lo mismo que si ustedes tienen un gran stock con mucho tiempo de estacionamiento de sus bienes de cambio, permanecer esos bienes de cambio dentro de la empresa inmovilizados, ¿qué le va a generar? Gastos ¿para qué? Para la seguridad, para el mantenimiento, posible deterioro, obsolescencia, y dónde va a ir a repercutir también en el resultado final. Es decir, que desde el punto de vista de la práctica,
todo está interrelacionado. Que nosotros lo damos de alguna manera en un orden u otro, es una cuestión pedagógica, pero la interrelación se ve en la práctica en cualquier situación en la que ustedes se ubiquen. Por eso yo los invito a que cuando miren un ejercicio, lo miren y lo analicen en ese sentido. Piensen qué puede pasar, piensen qué le puede ocurrir ante ese resultado o un resultado distinto. Más allá de que el indicador, como yo les enseñaba a leerlo en la clase anterior, les dé favorable, desfavorable, que sea el esperado, que sea menor que 1, mayor que 1, ustedes hagan el análisis mental de cómo sería si el resultado es distinto al que ustedes obtuvieron. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Van a hacer la interpretación de ese resultado, van a analizar los componentes de ese resultado, los numeradores, los denominadores, van a analizar la evolución, cómo llegaron a ese momento, y cuando analizan la evolución, terminan analizando las causas que dieron lugar a esa variación, ¿sí? Entonces, hagan ese ejercicio más allá del que les dé el ejercicio práctico. Es una manera también de estudiar un práctico o un final, como ustedes quieran, ¿sí? Así que háganlo de esa manera. Un poquito volviendo a lo que era la pregunta y la inquietud de todos, después yo les voy a pedir si alguno está conectado. ¿Alguno está conectado? No, ¿no? Bueno, pero al final de la clase yo me voy a quedar un ratito y les voy a contestar al chat a los chicos que están conectados, que, bueno, las preguntas que ellos vayan haciendo y la inquietud de cuándo va a ser el parcial o el final, si ustedes quieren, está previsto para el 13-14 de junio. No está definido el día. No podemos ir a viernes porque viernes 17 de junio. Tenemos que hacerlo 1 o 2 días antes o 3 días antes, es decir, tenemos que buscar el momento, ¿sí?, para hacerlo. Otra cuestión, el próximo viernes ustedes van a ver la situación económica con la contadora Rosalía. Unos minutos antes de la finalización de la clase, la contadora, yo voy a venir, y la contadora Nava y demás, y vamos a hacer la evaluación que yo les decía del control de lectura. Ese control de lectura va a estar dado hasta el tema del práctico de adecuaciones y este que estamos terminando de ver hoy. No va a entrar situación económica porque recién la van a estar viendo ese día, ¿sí? Van a ser poquitas preguntas, ¿sí? Y probablemente lo podamos hacer de manera compartida con algún compañero. La idea es que se sumen, no que se vayan, no que dejen, sino que tratemos de llegar al final de este acompañamiento, que son poquitas clases, ¿sí?, pero que esperemos que los resultados sean los mejores. Entonces, recapitulando entre lo que ya dijimos, y que el análisis y la interpretación de los estados contables es un proceso, nosotros ya hicimos. Buenas tardes. Ya hicimos la etapa de la recopilación de la información con el práctico de adecuaciones, y de ahí que tenemos esa información adecuada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las herramientas para hacer el análisis, en este caso definido como objetivo, el análisis de la situación financiera. Las herramientas ustedes las van a usar, cualquiera sea el tipo de análisis que hagan, económico o financiero, simplemente verán cuáles son las más oportunas para llevar adelante el análisis. Si nosotros nos ubicamos en el análisis de la situación financiera en el corto plazo, ¿cuál es el estado más relevante para hacer el análisis? El estado de situación patrimonial. Y dentro del estado de situación patrimonial, ¿qué parte? Situación financiera en el corto plazo. Activo corriente y pasivo corriente, es decir, ahí ya vamos descartando, es decir, vamos acotando sobre qué vamos a centrar nuestra atención, ¿sí? Ya habíamos visto en la clase anterior, en el encuentro anterior, la liquidez corriente, ¿sí?, como una manera de estudiar la situación financiera de manera estática o desde el punto de vista de la posición, que era tomando las grandes masas patrimoniales que ustedes tienen, la que acaban de decir,
el activo corriente y el pasivo corriente. Sí. Exactamente. Segunda parte era desde el punto de vista de la rotación, que es lo que estamos abordando en este ejercicio práctico, que es lo que yo estoy compartiendo en el Power con la plantilla, donde ya estamos aplicando los plazos medios de realización del activo corriente. Y otra manera de estudiar la situación financiera en el corto plazo es desde el punto de vista de la variación, que es utilizando justamente el estado de flujo de efectivo, que por ahora en este curso no lo vamos a abordar, vamos a hacer lo estático, ¿sí?, con los índices de liquidez corriente, ácida y seca, desde el punto de vista de la rotación o con la incorporación del tiempo, digamos, del factor tiempo, con el índice de liquidez corriente necesaria y el margen de cobertura. ¿Sí? Hasta ahí va a ser el alcance de este práctico. Nosotros en la clase anterior habíamos hecho una lectura del ejercicio. Si ustedes recuerdan, yo les distribuí lo que era el enunciado del práctico de los algarrobos. Esa lectura que nosotros hacemos, que a los efectos pedagógicos se concentra en el ejercicio que ustedes tienen en el práctico, cuando ustedes están en la práctica, es una lectura mucho más amplia, porque tienen que reunir información macroeconómica, microeconómica, de la empresa, del sector donde la empresa se desenvuelve, es decir, es mucho más relevante la información y mucho más completa la que ustedes tienen que buscar a los efectos de hacer el análisis. ¿Y por qué? Porque muchas cosas son relevantes. Un cambio en el poder adquisitivo de la moneda, la inflación, las condiciones que puede fijar el Banco Central, depende del sector de la economía donde estemos, las normas sobre importación e exportación, qué está pasando en el mercado, en el sector donde la empresa se desenvuelve. Hoy por ustedes conocido todo el conflicto que hay en el tema del combustible. Imagínense que son una empresa de transporte o una empresa productora que está en el norte provincial, que es la época fuerte, digamos, de las hortalizas, las dificultades que pueden tener, es decir, todo afecta. Entonces, no es solamente acotado a lo que nosotros tenemos en el trabajo práctico, sino que hay que bucear mucho más allá. Esto es una parte a los efectos de poder desarrollar un trabajo práctico, pero la información que ustedes tienen que recoger es más amplia, ¿sí? Y de ahí que muchas veces en el examen les preguntan con qué información van a trabajar, y claro, no se acuerdan más que la de los estados contables, pero dentro de esa información no está solamente contable, sino está la información jurídica de la empresa, qué forma societaria tiene, cuál es el sector de la economía donde se desarrolla, es decir, todas esas cosas ustedes tienen que buscar, ¿sí? Entonces, esto a los efectos del práctico, pero en la práctica tienen que ir mucho más allá. Por eso cuando definen un poco cuáles tendrían que ser las características del analista, ya sea del analista interno o externo, una de las características es un poco la experiencia y el sentido común, ¿sí? Porque todas esas cosas se necesitan para que ustedes puedan desarrollar y hacer los informes. Habíamos visto en la clase anterior que lo que... Una base fuerte. Por supuesto, eso es la experiencia y el tecnicismo, digamos, que tiene que tener siempre una base fuerte en contabilidad, porque esa es la base sobre la que se va a trabajar, los estados contables. Y de auditoría también, para entender, digamos, si el informe de auditoría, más allá de que tiene que ser un informe limpio, para entender también si tuviera alguna limitación, si ese informe de auditoría igual les va a permitir a ustedes desarrollar su trabajo. Depende de lo que digan, la limitación que tenga o la excepción que tenga, digamos, en el informe de auditoría. Entonces ya... Todas esas cosas, exactamente. Pero acá vamos a partir
como de una simplificación, que estamos trabajando con un informe que tiene un dictamen que es condición para que se pueda trabajar, es decir, tiene que estar dictaminado por un auditor, tiene que tener un informe de auditoría. No puede ser un juego de estado contable que venga así sin la intervención de un auditor, ¿sí? O sea, tiene que tener un informe de auditoría. Y ese informe de auditoría, en la medida de lo posible que sea limpio, es decir, que no tenga nada, y si tiene alguna salvedad, que esté cuantificada, que esté determinada. Por ejemplo, puede ser que tenga la salvedad de que la evaluación de los bienes de cambio es en más o en menos, pero que les diga cuánto. Entonces ustedes sabrán que van a tener que ajustar o en más o en menos ese rubro, pero van a tener la cuantificación, ¿sí? Entonces es importante el dictamen del contador y que tenga, si tiene una salvedad, que tenga la cuantificación. En este ejercicio práctico está planteado de que ya hicimos la adecuación, ya recogimos la información, ya la adecuamos y el dictamen del auditor está en perfectas condiciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Directamente venir y aplicar las herramientas. Esas herramientas, ¿cuáles son? El uso de los métodos, que ya lo hicieron en las primeras, en el primer, segundo encuentro, el uso de los métodos, el uso de los indicadores, y en eso estamos. Para el análisis de la situación financiera en el corto plazo, nosotros habíamos definido las 3 formas de estudiarla. Desde el punto de vista de la posición, ahí vimos liquidez corriente, ácida y seca. Desde el punto de vista de la rotación, estábamos viendo el indicador que sería referente en la liquidez corriente necesaria, que mide o que relaciona los plazos medios de realización del activo con los plazos medios de exigibilidad del pasivo. ¿Y qué resultado les da eso? Se mide en días, ¿sí? A los cuántos días yo hago realizable mi activo, es decir, yo me reúno con la plata, y a los cuántos días es exigible mi pasivo. Porque yo el resultado que me da la liquidez corriente necesaria es un indicador que, si ese indicador es menor que 1, me está diciendo que los activos se cobraron antes que fueran exigibles los pasivos. Y si es mayor que 1, me está diciendo que los pasivos se cobraron o se hicieron exigibles antes de tener yo los recursos para afrontarlos, ¿sí? O sea, ese es el índice ese es el destino o es el objetivo al que queremos llegar en esta primera etapa de la clase de hoy. Nosotros habíamos visto que dentro del activo nosotros tenemos el activo corriente y el pasivo corriente. El activo corriente, que es el que nosotros vamos a necesitar determinar en qué momento ese activo en promedio se va a convertir en efectivo. Cuando ustedes escuchan situación financiera, ¿con qué relacionan directamente? Con pesos, ¿sí? Yo estoy en la situación financiera, yo estoy analizando los pesos. Tengo los pesos necesarios para afrontar las obligaciones. Y acá, en el caso de la liquidez corriente necesaria, yo analizo si esos pesos están en el momento oportuno que yo los necesito para afrontar las obligaciones, ¿sí? Eso es lo que ven en la liquidez corriente necesaria. Cuando yo analizo el activo corriente, yo tengo en el estado contable la nómina de todos los activos corrientes. ¿Qué tengo? Disponibilidades, inversiones, bienes de cambio, otros créditos, es decir, todos los componentes del activo corriente y el total de activo corriente. Pero ¿qué pasa con esos componentes? No todos se realizan o no todos se convierten en efectivo en el mismo momento. Entonces ahí aparece el enunciado del ejercicio que les va diciendo en las distintas notas cuáles son los plazos de realización de los distintos activos. Si nosotros consideramos que las disponibilidades pueden tener ahí el saldo bancario o pueden tener ahí los valores a depositar que ya están listos para ser cobrados, ¿qué va a pasar? Mira. A ver si tengo uno, pero lo tengo de borrador. Mira, te lo presto igual. He denunciado, decís, ¿no?
Sí, te lo presto, igual después te lo mando, porque está todo, todo sobrescrito, pero el frente te sirve. Entonces, en el enunciado, si el objetivo es determinar cuándo mi activo corriente se va a convertir en efectivo, entonces en el enunciado yo tengo los elementos para saber cada uno de los rubros en qué momento se va a convertir en efectivo. Nosotros decíamos que en la caja y banco no teníamos problema porque eso era efectivo inmediato. Por eso en la planilla que ustedes tienen, si la miramos, primer control que yo hago, fijarme si el total, ¿sí?, que yo tengo acá en esta planilla, total de activo corriente, primera columna del año 2017, 10.068.381,82, es el total de activo corriente que yo tengo en el enunciado. Tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque yo no hice ninguna adecuación en este ejercicio o en este ejercicio práctico. Yo partí de la idea que los saldos ya eran los adecuados para que yo pudiera hacer el análisis. Si hubiera habido un ajuste, ese resultado tiene que ser el del nuevo saldo ajustado, no el del enunciado del práctico, sino el del saldo del balance ajustado con la adecuación, ¿sí? Ese es el que ustedes van a utilizar para hacer la ponderación del activo corriente. Entonces partimos de que la planilla esta tiene el saldo de cierre, el plazo medio en que el rubro se va a convertir en efectivo y el importe de ese producto. En el caso de caja y banco, como son disponibles inmediato, el plazo que yo necesito para que eso se convierta en efectivo es 0. En el caso de por eso el producto de los pesos por el tiempo, 0 me da 0, ¿no es cierto? En el caso de las inversiones, ustedes tienen una nota que les dice que corresponden a acciones que cotizan en bolsa. Eso sí, ¿no? Si bien nosotros hacemos el encuentro, que son estas 4 clases, yo les recomiendo que ustedes miren el Power, si no tienen tiempo de escuchar la clase, que sería lo ideal que escuchen la clase de teoría de la contadora Navas, que están subidas en la plataforma, no en la parte del taller, porque en el taller es únicamente lo que nosotros nos vinculamos, ¿sí? Pero en la clase, en lo que es la plataforma, están subidas las clases de la contadora Navas, o los Power de las clases de la contadora Navas. Entonces vean que en función de la teoría que ella da, nosotros en el caso de las inversiones transitorias, que son, como dice el práctico de las acciones que cotizan en bolsa, se considera 3 días. ¿Por qué se considera 3 días? Porque está la decisión de realizar esas acciones, pero la operatoria bancaria, entre que interviene el agente de bolsa y se acredita realmente al saldo de la cuenta, hay un mínimo de plazo que se necesita, y bueno, se toma por eso, de acuerdo al criterio, 3 días. Esos son los 12.500 por 3, que le dan 37.500, ¿sí? Lo mismo para el ejercicio 2016, es decir, toman el saldo de inversiones de 6.000 por 3 días y le da 18.000. ¿Qué pasa con los créditos por venta? Con los créditos por venta y con los bienes de cambio sucede otra cuestión, que es lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Qué es lo que sucede ahí? Nosotros al cierre de cada ejercicio tenemos un saldo de créditos por venta, pero esos saldos de crédito por venta, por más que la condición de comercialización de la empresa sea, por decirle, a 45 días, entonces yo en esa bolsa de créditos por venta, yo tengo créditos por venta que van a vencer en distintos momentos del tiempo. Si yo digo que son la financiación a 45 días, quiere decir que el 15 de noviembre yo pude haber vendido un crédito por venta que al 31 de diciembre está en fecha de cobrarse. No se cobró porque cayó 28 viernes,
Y el 30, 31, primero recién pasa el 2, pero el 31 de diciembre no se había cobrado. Por más que era puntual ese cliente y demás, no se cobró. Pero así como ese se vendió el 15 de noviembre, hay otros créditos que surgieron por ventas que se realizaron el 20 de noviembre, el 5 de diciembre, el 20 de diciembre, y esas se van a ir corriendo en el tiempo. Si yo vendí el 20 de diciembre y vendo a 45 días, voy a estar cobrando el 5 de enero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro del saldo de créditos por venta yo no tengo un solo día de vencimiento. Yo tengo una amplitud de créditos que se van a vencer en distintos momentos del tiempo. Entonces tengo que buscar alguna manera de apropiar un plazo que me permita decir que ese saldo en su conjunto y en promedio se va a convertir en efectivo en un momento dado del tiempo. Entonces ahí utilizo la antigüedad de los créditos por venta. Y lo voy a hacer más corto que la clase anterior. ¿Para qué? Para que podamos llegar a donde queremos llegar. Pero ¿por qué voy a hablar directamente de antigüedad de créditos por venta? Porque yo si quiero sacar cuándo es el plazo medio de realización de los créditos por venta, que acá en la plantilla que yo les muestro para el año 2017 me dice que son 45,86 días son esos, ¿sí? 45,86 días son estos. ¿Sí? ¿Cómo lo determino yo? Yo voy a hablar de antigüedad de créditos por venta. Entonces, para que sea más fácil, yo voy a decir cómo determino la antigüedad de esos créditos por venta. Cuando todos los créditos, la suma de todos se va a convertir en efectivo, pero no el promedio, sino la antigüedad me dice a los cuántos días el último crédito, si ustedes quieren, el último se va a convertir en efectivo. Entonces, ¿qué relación? Relación los créditos promedios, crédito del 2016 más crédito del 2017 dividido 2, ¿sí? Los créditos promedios, sobre lo que le dio origen a que existan esos créditos por venta. ¿Y cuál es el componente que dio origen a que existieran los créditos por venta? La operación de venta. Si no hubiera habido venta-crédito, nunca hubiéramos tenido el rubro créditos por venta. Existen porque la empresa vende a crédito. Vende a 45 días o a 50 días, pero yo no sé cuándo se va a hacer efectivo cada uno. Entonces, una manera de buscarle el camino para encontrar ese plazo promedio es determinar la antigüedad de los créditos por venta. Y yo digo que voy directamente a decir antigüedad de los créditos por venta igual a créditos por venta promedio para que hagamos la relación directa. Antigüedad de créditos por venta igual a créditos por venta dividido las ventas más IVA. ¿Sí? Ahora, ¿por qué eran las ventas más IVA? Ustedes se acuerdan que nosotros lo dijimos en la clase. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un asiento de venta, ¿qué pongo yo? Nacen los deudores por venta o los créditos por venta. Y la contrapartida a ventas. Pero también por una cuestión fiscal, porque la FIP me dice que yo debo cobrar el IVA en las ventas, es a ventas y a débito fiscal IVA. Ese es lo que compensa el asiento. Entonces, si yo en el debe tuve la incidencia del IVA, en el haber tienen que ser las ventas más IVA, por una cuestión de que los indicadores tienen que ser homogéneos y representativos de lo que quieren mostrar. Entonces, si en el numerador tengo la incidencia del IVA, en el denominador también tengo que tener la incidencia del IVA. Entonces, determiné cuál es la antigüedad en general de los créditos por venta. Pero no todos los créditos por venta se venden el último día. Se cobran el último día. Habrá algunos que se cobran al otro día de venderse y otros que se cobran el último día. Entonces se hace un promedio simple. 1 más el último día dividido 2 y acá les dio 45,86. Lo que yo les mandé por correo que está subido en la plataforma decía 1 más 90,72 dividido 2 le da los 45,86. Entonces,
Yo lo que quiero que ustedes entiendan el concepto. ¿Por qué es que necesito buscar ese promedio? Porque en el saldo al 31 de diciembre, yo no tengo un único día que se va a vencer ese crédito para cobrar. Se van a poder cobrar en distintos momentos del tiempo. Entonces, de alguna manera tengo que buscar un promedio, y ese promedio es el que yo voy a utilizar para ponderar cuándo se convierte en efectivo todo el activo corriente. Lo mismo pasa con los bienes de cambio, y después ya vuelvo a los otros créditos para terminar el activo. ¿Por qué? Porque los bienes de cambio, para seguir como lo tienen en la teoría, si hacen un camino cortito, hacen esta clase y enganchan, si quieren, con el power de la contadora nada, entonces ahí hacen rapidito un repaso en un solo intento y les sirve. Entonces vamos a hacer la forma que ella les enseña, que dice, en el caso de los bienes de cambio, ¿cómo saco la antigüedad de los bienes de cambio? Directamente tomo el promedio de los bienes de cambio sobre el rubro que le dio lugar, ya sea a la disminución o al aumento del bien de cambio. En este caso está tomado desde el punto de vista de la disminución con el costo de la mercadería que tiene, ¿sí? O sea, hacen bienes de cambio sobre promedio sobre costo de mercadería vendida y sacan la antigüedad del bien de cambio. Pero esa antigüedad es el último día del bien de cambio. Ustedes lo que necesitan sacar es un promedio, ¿sí? Porque no todos se van a cobrar el último día. Entonces, en la búsqueda de ese promedio, ustedes tienen que considerar que los bienes de cambio necesitan no solo entrar al stock y venderse, sino venderse y cobrarse. Entonces, esos bienes de cambio van a tener como primer día, desde que están en el stock para venderse, el 1 más la etapa anterior, que era todo el plazo que necesitaban los créditos por venta. Y en el último día van a tener toda la etapa anterior más toda la etapa de este rubro bienes de cambio, dividido 2. ¿Sí? Esos son los 155,61 que ustedes tienen acá. ¿Sí? Ese es el plazo medio de realización de los bienes de cambio. Entonces, volviendo a lo que es la similitud entre lo que pasa en el saldo de créditos por venta y en el saldo de los bienes de cambio. Son medios o vehículos la determinación de la antigüedad, tanto del crédito como del bien de cambio. Porque eso, ¿qué le va a dar? El último día de cobranza o el último día en que se vende el bien de cambio. Pero ustedes lo que tienen que buscar es el promedio. Y ahí es cuando utilizan el plazo medio de realización, tanto del crédito por venta como del bien de cambio. O sea, hay dos cálculos, el de la antigüedad del rubro y el del plazo medio. El que llevan a la planilla esta es el del plazo medio. ¿Sí? Y el concepto, ¿por qué era? Porque no todos los bienes de cambio se vendieron en el mismo momento y no todos los créditos se cobraron en el mismo momento. Hay una diferencia de una parte dentro del plazo total, teóricamente, si fueron 45 días, uno de 45, dos de 45, hasta 45 de 45, entonces 1 más el último día dividido 2 le va a dar el de crédito por venta. Y el de bien de cambio tiene que considerar todo el tiempo que necesita el rubro bienes de cambio, más todo el tiempo que necesita el crédito por venta. Lógicamente, cuando ustedes analicen, acá en el plazo medio de realización del activo corriente, para que ustedes se den cuenta al momento de hacerlo, que van bien encaminados, si el bien de cambio, el plazo medio de realización, que son los 155,61, tiene que contemplar los tiempos de la cobranza, siempre tiene que ser un número mayor. Cuando les dé un número menor, tienen que pararse a revisar el cálculo. ¿Por qué tiene que ser mayor el plazo medio de realización del bien de cambio? Porque ese plazo de realización del bien de cambio, aparte, tiene que tener el plazo de cobranza.
Entonces, siempre numéricamente, esto que es un promedio, les va a dar mayor que el promedio de la etapa anterior. Que no significa que a nivel de antigüedad de crédito y antigüedad de bien de cambio sean distintos, porque la antigüedad del crédito y la antigüedad del bien de cambio es propia del rubro. Esa considera únicamente la antigüedad del rubro, pero en el caso del plazo medio del bien de cambio tiene que considerar la mochila de la etapa anterior, porque son promedios, ¿sí? Lo que se vuelca acá es el promedio. Una vez que determinamos los cálculos adicionales del crédito por venta y los bienes de cambio, tenemos que mirar cuáles son los plazos de realización de los otros créditos. Y para eso nosotros tenemos en las notas cuáles son los plazos en cada uno de esos casos. Entonces vamos mirando cómo se conforman los otros créditos. Si ustedes se fijan, lo que yo hice en esta planilla del activo corriente es hacer la apertura en el caso de otros créditos. ¿Por qué tuve que hacer la apertura de acuerdo a la nota? Porque hay distintos momentos en que se van a hacer realizables esos créditos. Si yo miro y dice AFIP DGI, IVA saldo declaración jurada mensual, ¿qué tengo que buscar? ¿Cuál nota? La nota 11. ¿Por qué? Porque la nota 11 me dice, la alícuota del IVA es del 21% y las declaraciones juradas vencen los 20 de cada mes. ¿Qué quiere decir? Sé que la mayoría probablemente no haya hecho impuestos, pero ¿qué pasa? Ustedes en el IVA, cuando compran, tienen un crédito fiscal. Cuando venden, tienen un débito fiscal, ¿sí? Es decir, es un juego entre el IVA de las compras y el IVA de las ventas. En teoría, siempre el IVA de las ventas tiene que ser mayor en la generalidad de los casos, ¿sí? Porque se espera que la venta siempre contenga un porcentaje de utilidad y demás. Entonces, ¿qué llevaría a hacer eso? Que ustedes siempre tengan como que ir a pagar el día 20 de cada mes. En este caso, a ustedes les ha dado a favor, por alguna razón han hecho una mayor cobranza que las ventas, entonces tienen un crédito, ¿sí? Teóricamente, esa se va a hacer efectivo el día 20 de cada mes cuando ustedes lo utilicen a ese crédito. ¿Qué otra cuenta tienen? Deudores varios. ¿Qué pasa con los deudores varios? ¿Por qué tiene 180? Cuando no tenemos un día que nos diga específicamente ese saldo, cuándo se va a cobrar, en términos generales tomamos el año dividido 2. Acá está tomado el año de 180 dividido 360 dividido 2, pero podría haber sido, si ustedes querían, 182,5, si hacían los 365, ¿sí? Podrían haberlo puesto también así. Ese es el sentido común. Yo no les puedo decir que está mal si lo hacen así. ¿Sí? El IVA, ¿lo puedes repetir? El que dice AFIP de IVA, el saldo ese, ¿cuánto es? 206.000. Y eso supuestamente en 20 días. Yo acá, más que nada, yo le hubiera puesto AFIP DGI saldo de declaración jurada, yo le hubiera puesto saldo a favor. Póngale saldo a favor, así lo entienden más. Pero digamos, ese saldo a favor igual nunca lo van a pagar, sino que se toma con así. No, pero vos lo vas a poder ocupar. Ah, eso. Porque el día 20, cuando venza la declaración jurada, vos vas a tener que comparar el IVA de las compras con el IVA de las ventas. Y al comparar te va a dar si lo tenés diferencia a pagar o te va a seguir quedando a favor. O sea, efectivamente cobrar no, pero va a ser un menor pago que vas a hacer. Pero eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer esto. No, simplemente pones, si te dice la nota que el día 20 vence, lo pones y está en crédito como acá, le pones los 20 días que vos lo vas a utilizar. La realidad es que en vez de hacer
un recupero en el sentido de plata, va a ser un menor pago porque vas a tener algo que disminuir tu obligación con ese importe, que va a disminuir el pago. Eso es lo que va a pasar. Vamos ahora a AFIP, DGI, reintegro, IVA, exportaciones. Muchas empresas venden en el mercado exportador, entonces cuando van comprando en el mercado interno tienen que ir pagando el IVA como cualquiera. Pero ese IVA que pagaron en el mercado interno lo pueden recuperar en la AFIP. O sea, pueden ir, eso sí, pueden pedir que le devuelvan. Como ahí no sabemos cuándo te va a devolver la AFIP, nosotros tomamos 360 dividido 2. Puede ser superior también, ¿no? Puede ser superior. Eso es un criterio, digamos. Quizás los reintegros te demoren más, o quizás el contador, que van a ser ustedes, son re diligentes y a lo mejor consiguen en 30 días un reintegro de exportación. O sea, esto es un promedio así. Pero el concepto es distinto al otro, porque acá sí hay un verdadero retorno. Pero es un IVA que ustedes pagaron en las compras del mercado interno, y como ustedes no tienen IVA al momento de vender afuera, porque se libera, no se paga el IVA de la venta afuera, ese IVA que pagaron por las compras del mercado interno se los devuelve, para que no sea un costo. ¿Sí? Se les devuelve. No se puede cortar. Exactamente, entonces les reintegran, pero no tienen una fecha definida. Pero como van a ser los mejores, a los 30 días le van a poner ustedes ahí, no van a poner 180, podrían ser 270 también. Es un criterio que se toma, como no tengo una fecha cierta, pero tanto los casos como de la declaración jurada de arriba, o esta IVA reintegro de exportaciones, son como un práctico de alguna manera rebuscado para que tengan la mayor alternativa para que lo miren. En términos generales no viene así el examen, es más simplificado, ¿sí? Es para que ustedes tengan idea de que dentro del mismo rubro no van a tener una única fecha de realización. Se puede abrir. Pueden tener, por ejemplo, en la cartera de inversiones, plazo fijo a 50 días, 70 días, 90 días, entonces, por decirle, la cartera de inversiones va a tener un montón de filas de acuerdo a cuáles sean los vencimientos de los plazos fijos. Un poco esa es la idea, que no siempre en el rubro va a haber una única fecha de realización. ¿Sí? Otra cuestión que ustedes hacen, totalizan, y ese dato es el que ustedes chequean con el enunciado. ¿Por qué con el enunciado? Porque acá no tenemos un estado ajustado. Si hubiéramos tenido un ajuste y el estado de situación patrimonial nos hubiera dado distinto, ustedes hubieran tenido que chequear con ese nuevo estado de situación patrimonial, ¿sí? No con este. Acá chequeamos con el enunciado porque se parte de la idea de que no había ajuste. Ustedes tienen la fórmula de la teoría, que hay un numerador que les va ponderando disponibilidades por el plazo de realización de las disponibilidades. Es exactamente lo mismo, pero ¿por qué yo a veces insisto con esta forma? Porque acá ustedes miran y ya saben si les cuadra o no esos 10 millones con el enunciado. Cuando hacemos la suma larga entre el apuro del cálculo, a lo mejor nos comimos uno del rubro. Pero así no tienen cómo, porque ustedes hicieron la apertura de todo el estado de situación patrimonial en el rubro activo corriente y no tienen cómo comerse ninguno. Y a la vez les sirve para mirar lo que yo diría como un control que ustedes hacen de que el plazo medio de realización del bien de cambio tiene que ser mayor que el de crédito por venta, porque está conteniendo al plazo del crédito por venta. Es como que más o menos ya lo va orientando, que no se han olvidado de sumar algún plazo. En cambio, si lo ponen en la fórmula larga, como que queda en esa que va en una sola línea, por ahí les queda perdido ese dato. Acá, como que lo miran, ¿sí? Entonces, en un ejercicio y en otro, ¿qué ha pasado? Tienen el plazo medio de realización del activo corriente, el total del ponderado, que es el importe ese que ustedes tienen, los 908,
1.424.021,64 sobre el total del activo corriente. Y si ustedes se fijan, ¿qué están haciendo en la columna de saldos al cierre? Pesos. Acá, ¿qué son en las de plazo? Días, ¿sí? Entonces son pesos por día, dividido pesos. Si yo simplifico los pesos y los pesos, ¿qué me quedan? Los días. Entonces, este resultado de 90,23 es en días. Y el otro resultado del año anterior, de 23,82, también es en días. Si yo analizo esto, ¿qué estoy observando? Que los plazos de realización del activo corriente en el ejercicio 2007 disminuyeron. ¿Y qué pasa si disminuyen los plazos de realización? ¿Es mejor o peor? Es mejor. ¿Por qué? Porque yo acá, 3 días antes, me voy a juntar con la plata. ¿Sí? Me voy a juntar con la plata. Y si ustedes analizan que yo me junte antes con la plata, o que yo consiga mayores plazos en el caso del pasivo, me van a mejorar el índice de liquidez corriente necesaria, ¿sí? Acá yo tengo que desde el punto de vista del numerador, del indicador de liquidez corriente necesaria, que es plazo de realización sobre plazo de exigibilidad del pasivo corriente, yo veo que a nivel de numerador yo tengo una mejora. ¿Por qué? Porque disminuyó en 3 días el tiempo en que yo me encuentro con el efectivo. ¿Sí? Ahora vamos al otro. Voy a mirar un poquito el chat de los chicos. Hola, ¿sigue alguno o ya se fueron todos? Sí, estamos escuchando, profe. Bueno, yo les voy a habilitar el foro, así lo que ustedes necesiten, me consultan, por favor, ¿sí? Y ahora voy a mirar un segundito el chat. Están preguntando del examen. Bien. Bueno, seguimos entonces. Acá estamos en el plazo de realización del activo. Y avanza la diapositiva. A ver, vamos a ver. Mientras vamos mirando lo del pasivo, yo les voy a compartir esta pantalla, pero quiero que hablemos de qué pasa con el pasivo. Nosotros tenemos en el pasivo, igual, así como ustedes ven, no está tan claro, pero ¿qué es lo que hice yo en el pasivo? Tomé el pasivo corriente, el que tengo en el estado contable, y realicé la apertura de los rubros. En algunas y en otros no. ¿Por qué? Porque no era necesario. Si ustedes se fijan, el primer pasivo que yo tengo son las deudas comerciales. Después tengo las deudas fiscales y las deudas sociales. Si ustedes recuerdan, los pasivos se presentan ordenados por la naturaleza, es decir, por el origen. Ahí no presentamos en grado decreciente de liquidez ni de exigibilidad, nada que ver. Ahí presentamos por la naturaleza, por el origen de los pasivos. Estos pasivos tienen distinto origen. Primero vamos a tocar los de deudas fiscales y los de deudas sociales, que tienen un plazo específico de vencimiento, y después vamos a tocar la situación de las deudas comerciales o de los proveedores, porque la trabajamos de otra manera, ¿sí? Los que hacen a las deudas fiscales, voy a la nota
donde me hace la apertura de las deudas fiscales, en general son obligaciones impositivas que me van diciendo en qué momento cada una de esas obligaciones van a ser exigibles, ¿sí? Y si yo miro las notas, en las notas tengo en la 6, en la 5, la composición de las deudas fiscales. Si miran el práctico, le da impuesto a las ganancias a pagar, retenciones del IVA y retenciones de ganancia. El impuesto a las ganancias a pagar le surge al final del ejercicio cuando la empresa determina el impuesto a pagar del ejercicio transcurrido. Supongamos ahora están determinando el impuesto a pagar del año anterior, ¿sí? Determina el impuesto que le corresponde por sus operaciones grabadas en el impuesto a las ganancias y por disposición legal hace esa determinación. Y en la agenda de la AFIP ustedes se fijan cuándo es el vencimiento, de acuerdo al número de quit, de acuerdo a si es unipersonal, si es persona física o es persona jurídica, y ahí tienen ustedes una fecha cierta de cuándo vence el impuesto a las ganancias. Acá ustedes lo tienen en una nota, y la nota, ¿qué le dice del impuesto a las ganancias? La nota le dice 8. El vencimiento de la declaración jurada de ganancias de la sociedad opera el 10 de mayo. Si opera el 10 de mayo, yo tengo enero, febrero, marzo y abril. Tengo 4 meses de 30 días en términos generales. Pueden ser más específicos y ahí aplican el criterio y lo ponen el día exacto si ustedes quieren. Pero contemplando meses de 30 días, hasta el 30 de abril tengo 4 meses, 4 por 3, 12, más 10 días hasta el 10 de mayo son los 130 días que tengo en los 2 ejercicios. ¿Sí? Vamos al segundo concepto que es AFIP-DGI, retenciones de IVA y retenciones de impuesto a las ganancias. Cuando ustedes le van a pagar a un proveedor, según sean las características de quién paga, tienen obligaciones de retenerle al proveedor un determinado porcentaje en concepto de retención de ganancias y de IVA, es decir, que le pagan todo, pero no le entregan todo al proveedor. Cancelan la obligación, pero al proveedor, supongamos, le dan 95, y los 5 los retienen y se lo tienen que dar a la AFIP, porque la AFIP los puso a ustedes en carácter de agente de retención. Entonces ustedes al proveedor le van a extender un recibo de que le cancelaron todo, pero la realidad es que no le van a depositar a él todo, le van a depositar 95 y 5 a la AFIP. Eso es lo que están diciendo esos dos conceptos, AFIP-DGI retención IVA y AFIP-DGI retención impuesto a las ganancias. Hay que ver cuándo vencen esos conceptos. Hay una nota que les dice, la nota número 10, las obligaciones de la empresa con el SICORE vencen el 22 de cada mes. Por eso ustedes pusieron 22. Lo anterior era distinto porque era la declaración jurada de todo el año anterior que vencía el 10 de mayo. Estas retenciones son mensuales. Cada mes ustedes vencen al mes siguiente una determinada fecha que puede ser, depende del número de quit, les van a decir si le vence el 22, el 21, el 20, pero aproximadamente, bueno, para esta vence el 22, por eso el 22. ¿Y por acá también contemplar lo que son las prórrogas o no? ¿O solamente será? No, si tienen ese dato, sí. Cuanto más dato específico tenga, más ajustado va a ser el análisis que ustedes hagan. Cuando menos datos tienen que ir a buscar los genéricos. Y acá vamos a ese rubro, al de deudas comerciales justamente. Las deudas comerciales, que son la financiación natural que tiene la empresa, que se la brindan sus proveedores, no van a tener en ese saldo al 31 de diciembre también un único vencimiento, porque vencerán unos un día, otros proveedores otro día, todo va a depender en qué momento ustedes contrayeron la deuda. Si contrayeron la deuda el 30 de diciembre,
no sé, y tienen 45 días para pagarla, el 15 de febrero estarán pagando esa deuda. Pero habrá otra que tienen 5 días, tienen otros vencimientos o deudas que contrajeron, no sé, el 1 de diciembre y que ya están venciéndose. Es decir, que ahí también se produce un saldo con distintas fechas de vencimiento. ¿Qué van a hacer ustedes? Para buscar cuál es el promedio del plazo de exigibilidad de las deudas comerciales, también van a buscar la antigüedad de las deudas comerciales o de los proveedores. Es decir, van a hacer el mismo procedimiento, considerar un día más el último día de financiación dividido 2 y van a sacar el promedio. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia acá? Que las cuentas que dieron origen a la existencia de esas deudas comerciales, ¿de dónde van a tomar los datos? Ustedes imagínense que son un analista externo que no tienen mayor información que el juego de estados contables que le trajeron así, peladito, y que tiene saldo inicial, saldo del ejercicio anterior, un dictamen del contador público y las notas complementarias. Eso es todo lo que tiene. Con esa herramienta, aparte de los estados básicos, también les preguntamos en el examen, ¿qué otra información tienen ustedes dentro de la información contable? No solamente los estados básicos, sino las notas complementarias a los estados contables, eso también forma parte de la información contable. Entonces, esas notas y anexos. Uno de los anexos es el anexo del artículo 64, que ustedes lo tienen ahí en el enunciado del ejercicio, ¿sí? Que se está dado por una obligatoriedad de la ley de sociedades comerciales de que hay que presentar ese anexo, ¿sí? Ese que tienen dividido en distintos conceptos el tipo de gastos y el total de gastos del ejercicio anterior. Estos gastos, si ustedes revisan el anexo, vamos y miremos por favor el anexo del artículo 64 en el enunciado, que tienen honorarios de terceros, sueldos y jornales, cargas sociales, impuestos varios, papelería, servicios públicos, gastos varios, fletes, servicios de limpieza, amortización, bienes de uso. Y un total. Y divide lo que se distribuye a gastos de comercialización y a gastos de administración, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Si yo miro los gastos, no todos esos gastos forman parte del saldo de deudas comerciales, por lo cual yo no voy a poder usar todo ese monto de gastos del artículo 64 para poder determinar mi antigüedad de deudas comerciales. ¿Por qué? Porque hay saldos que ustedes ven en el estado de situación patrimonial en la parte del pasivo corriente, que son específicos y que tienen su propia fecha de vencimiento y que no obstante están acá en el estado del anexo del artículo 64. Eso no los tengo que considerar. Entonces yo voy a tomar en la relación que hago para sacar la antigüedad de las deudas comerciales, le voy a restar aquellos conceptos que nunca van a formar parte del saldo de deudas comerciales. ¿Y cómo es la relación que yo tomo para sacar las deudas comerciales? Yo tomo la compra de los bienes y servicios masiva y como numerador el promedio de las deudas comerciales, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Para que naciera ese saldo, ¿sí? Yo, ¿de dónde? El principal origen en general son nuestros proveedores y las compras de los bienes y servicios. Pero de aquellos bienes y servicios que no tengan un plazo específico de vencimiento. Yo ahí tengo que sacar en este anexo del artículo 64 tanto las deudas como las cargas sociales. ¿Por qué?
Porque las deudas y cargas sociales tienen una fecha o un plazo de exigibilidad determinado porque forman parte de otros saldos, que son los pasivos o deudas sociales. Entonces no puedo dejarlos formando parte del denominador de este indicador. Los tengo que limpiar porque tienen su propia fecha de vencimiento. Entonces saco lo que son los sueldos y los aportes y contribuciones a pagar. ¿Sí? O sea, le tengo que sacar, no contribuciones a pagar, los sueldos y cargas sociales. Los saco porque tienen su propio saldo dentro de sueldos y cargas a pagar. El día 1, ¿por qué? Porque por una cuestión legislada, se deben pagar los sueldos hasta determinado, hasta el 5 o 4 de cada mes. Acá está tomado el 1, y los aportes y contribuciones los tienen por la agenda de la FEP aproximadamente el 10 de cada mes. Entonces, esas salen de la totalidad del artículo 64 porque tienen su propia fecha de vencimiento. Lo mismo pasa con los impuestos. Todo lo que dé lugar a impuestos, como saldo a pagar, hay que sacarlo también en este denominador. Lo tenemos que sacar, por eso sacamos todo lo que es, en este caso, impuestos varios. Y también sacamos las amortizaciones de bienes de uso. ¿Pero por qué sacamos las amortizaciones de bienes de uso? Porque las amortizaciones de los bienes de uso nunca van a formar parte de un saldo a pagar de pasivo, porque ¿qué es lo que hace la amortización de bienes de uso? Está dentro de ¿qué? Del activo en el neto del valor del bien de uso, pero nunca le va a aparecer en el saldo del pasivo. Entonces lo que aparece en el saldo del pasivo tiene que ser los conceptos que dieron origen a que yo pueda tener un pasivo. Por eso es que le traigo los impuestos, le traigo los sueldos, las cargas sociales y le traigo las amortizaciones. Y le tengo que aumentar el IVA, porque cuando yo le debo a mi proveedor, yo le debo un globo. No importa que dentro de ese globo esté el precio más IVA. Por eso tengo que hacer en el denominador compras más IVA. Y en el numerador van los promedios de las deudas comerciales de los dos ejercicios, ¿sí? Ahora, cuando yo tomo ese promedio, ¿de dónde lo saqué? ¿Cuál es el concepto que a mí me da lugar a que existan las deudas comerciales? ¿Por qué existe una deuda comercial con un proveedor? Por la compra, exactamente. Entonces, como yo necesito tomar en la antigüedad de las deudas comerciales, el promedio de las deudas comerciales sobre, ¿sí? ¿Qué cosa? Claro. Pero ¿cómo busco el dato de las compras? Con los datos que tengo en el anexo de costos, porque ahí tengo el costo de mercadería vendida, como tengo existencia inicial, existencia final y tengo costo, por diferencia saco las compras. Entonces tengo el denominador compras masivas. ¿Sí? Por eso saco. Entonces, para el pasivo, si ustedes se fijan, para buscar el pasivo de las deudas comerciales promedio, yo necesito el anexo de costo y el anexo del artículo 64. El anexo de costo, ¿por qué? Primero me ubico y pienso. Las deudas comerciales en alguna manera tienen una analogía con los créditos por venta y los bienes de cambio. ¿Por qué? Porque no tienen un único día para realizarse o que sean exigibles en el caso de las deudas comerciales. Entonces, ¿yo qué tengo que ir a buscar en esos casos? ¿Cuáles son los conceptos que dieron lugar a que exista este pasivo? Los pasivos de deudas comerciales existen porque yo hice compras. ¿Sí? Entonces va a ser el promedio de las deudas comerciales como numerador sobre la compra de los bienes y servicios masivos.
Pero no son todas las compras, ¿sí? Sino son las compras menos los pasivos esos que ya tienen su propio día de exigibilidad. Por eso le sacan los sueldos al anexo del artículo 64 y le sacan los impuestos. Por esa razón. Y llegan a lo que es el plazo medio de exigibilidad del pasivo, que ahí vuelven a hacer la misma comparación entre el total del pasivo con el pasivo que ustedes tienen en el enunciado, ponderan por los plazos, ponderan y determinan el pasivo corriente sobre el total de pasivos, que también es pesos por día, simplifican los pesos y le quedan 69,26 días para el 2017 y 64,86 días para el 2016. Vamos de nuevo, ¿se entendió lo del pasivo? ¿Sí? Ustedes cuando dicen antigüedad de deudas comerciales, para que les resulte fácil, si es antigüedad de deudas, el numerador de una va a ser el promedio de las deudas comerciales. ¿Sí? Antigüedad de crédito, el numerador de una, el promedio de los créditos. Antigüedad de bienes de cambio, el numerador de una, el promedio de los bienes de cambio. O sea, en esa manera lo van a relacionar como más fácil, digamos, por la antigüedad. Pero la antigüedad es un vehículo, es un camino para llegar al plazo medio. En el plazo medio tienen que ir al promedio. Promedio simple 1 más el último día dividido 2 para el crédito por venta, porque es la primera etapa, el que más cerca está en convertirse en efectivo. En el bien de cambio ya tienen que considerar que tienen la etapa de cobranza y de venta. Tienen la mochila para el primer día y para el último día, la mochila de todo el plazo de la antigüedad del bien del crédito por venta. ¿Sí? En el pasivo sucede algo parecido, no tengo una única fecha de vencimiento. Tengo fecha de vencimiento para las deudas sociales y las deudas fiscales, o para alguna deuda financiera que tengo una fecha que el banco me dice usted también tiene que pagar el crédito. También podría ser una deuda financiera que tengan en el banco que le digan la deuda financiera vence el 20 de enero. También tienen ahí una fecha. Pero acá, en las deudas comerciales, que son el pulmón que tiene la empresa, ustedes pagan la luz, pagan la papelería, tienen cuenta corriente con todo el mundo, con el que les vende las bolsas, con todo, con los proveedores, pero no tienen un solo día de vencimiento. Entonces, cuando hacen antigüedad de las deudas comerciales, numerador, el promedio de las deudas comerciales. Denominador, la razón que dio origen a que existan esas deudas. ¿Cuáles son? Las compras de los bienes y servicios. Pero no todas las compras de los bienes y servicios. Las compras de aquellas cosas que van a dar lugar a que existan las deudas comerciales y que no sean conceptos que tienen su propio día de exigibilidad, como los impuestos, como los sueldos y como las amortizaciones que nunca van a formar parte de un saldo de pasivo. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes tienen el pasivo. Ya tienen los plazos medios, le aplican de acuerdo a la nota a cada rubro del pasivo del día en que se van a convertir en efectivo y obtienen 64 días para el 2016 y 69 días para el 2017. ¿Dónde estamos mejor? 64 días para el 2016, 69 para el 2017. En el 2017. A diferencia del activo. En el activo, cuanto antes yo me haga de la plata, me abrace de los pesos, mejor. En el pasivo, cuanto más logre extender los plazos, mejor. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tenemos, por un lado, la evolución que tuvo el plazo medio de exigibilidad del pasivo. Si yo estoy haciendo la anotación, ¿qué digo? ¿Cómo ha sido el plazo medio? Sufrió una mejora, porque se ampliaron los plazos. ¿Sí? Entonces ahora estamos en condiciones de determinar
el otro indicador, que es el que nosotros buscamos, la liquidez corriente necesaria. Y antes de llegar a la liquidez corriente necesaria, que me mire la relación que existe entre el plazo medio del activo sobre el plazo medio de exigibilidad del pasivo. Pónganle, por favor, medio, plazo medio de realización del activo y plazo medio de exigibilidad del pasivo, ¿sí? El plazo medio de realización del activo, si yo vuelvo a la hoja 1, era 90 días para el 2017 y 93 días para el 2016. Y el de exigibilidad era 69 días para el 2017 y 64 días para el 2016. ¿Cuánto me da? 1,30 para el 2017 y 1,45 para el 2016. Desde el punto de vista de los tiempos, de la sincronía entre los plazos de realización y los plazos de exigibilidad, ¿cómo estamos con el índice de liquidez corriente necesaria? ¿Los dos cómo? Son mayores que 1. ¿Y qué pasa cuando son mayores que 1? ¿Cómo estamos? Los plazos son mayores, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que son mayores? Que yo no voy a tener la plata cuando tenga que pagar. Porque estos son días que yo estoy vinculando a la liquidez corriente necesaria. Eso tengan los conceptos claros. Yo les decía, cuando ustedes estudien un indicador, estudien primero qué significa, después digan qué importe tiene. Acá me dijeron, ¿qué es la liquidez corriente necesaria? Un indicador que mide la relación entre los plazos medios de realización del activo corriente y los plazos medios de exigibilidad del pasivo corriente, ¿sí? Eso me está midiendo. ¿Qué pasa si es mayor que 1? Si es mayor que 1 quiere decir que cuando se venzan mis pasivos corrientes, yo no voy a tener los activos corrientes para afrontarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, primero miran el resultado, después miran los elementos que componen ese resultado, y ahí tienen la respuesta ¿por qué? En la segunda pregunta. Primero es cuánto es el indicador, después por qué es bueno o malo. ¿Por qué? Porque los activos se van a hacer realizables al día 90 y los pasivos se hacen exigibles al día 69. ¿Cómo estamos entonces desde el punto de vista del tiempo? Mal. Porque no vamos a tener, desde el punto de vista de la sincronía del tiempo, los recursos necesarios para afrontar esas obligaciones al día 69. Yo recién voy a cobrar al día 90. Entonces estamos mal. Un poco menos mal en el 2017. Estamos peor en el 2016. Entonces ahí aparece este tercer indicador. Yo lo llamo tercero porque en términos generales el primero es la liquidez corriente. El segundo, la liquidez corriente necesaria. Pero yo no puedo andar por la vida diciendo, primero, uy, qué bien que estábamos, teníamos un índice de 1 no sé cuánto en los 2 ejercicios. Estábamos súper bien con la liquidez corriente común. Nos sobraba la plata. Por cada peso del activo teníamos un peso con cuánto por cada peso del pasivo, ¿cuánto teníamos del activo? Ya les digo, pero estábamos saltando en una pata nosotros con los índices estáticos. ¿Cuánto era el índice estático? Ya lo buscamos. 1,73 y el 2016 1,35, o sea que tenían un peso con 63 de activo corriente por cada peso de pasivo corriente. Nos sobraba el monto del activo para cancelar el pasivo. Nosotros que decíamos es que estábamos súper bien con la liquidez corriente, pero ¿qué habíamos dicho? Que la liquidez corriente era un indicador, un indicio nada más. No podemos concluir con un solo indicador que la situación financiera es óptima. No nos alcanza, es para seguir indagando.
Cuando vemos acá los plazos, ya no vemos los montos nada más, los valores absolutos, sino vemos los momentos, los tiempos, ingresa la variable tiempo para saber si vamos a tener los recursos oportunos para cancelar esas obligaciones. Vemos que estamos mal, entonces por acá decimos que vamos bien desde el punto de vista de la posición. Desde el punto de vista de la rotación decimos que vamos mal, teniendo en cuenta el tiempo. Entonces, ¿cómo estamos, bien o mal? Y ahí aparece el margen de cobertura. El margen de cobertura vincula el índice estático, que es la liquidez corriente, sobre la liquidez corriente necesaria. Y ustedes se fijan ahí, pone 1,63, que es la liquidez corriente, y 1,35 para el 2016, y la liquidez corriente necesaria de 1,30 y 1,45. ¿Sí? ¿Y qué digo yo de la liquidez corriente necesaria? Que dice que me permite saber con ese indicador si yo voy a poder cubrir mis pasivos corrientes, ¿sí? Y en los plazos que yo necesite. Entonces la liquidez corriente necesaria, digamos, tendría que ser siempre igual a 1. Como mínimo. Porque si es, digamos, El índice de en el liquidez caso del corriente. PRD, digamos, si tendríamos 69,26 arriba y 90,23, igual tenemos la plata disponible antes del plazo, digamos, tenemos que buscar el pasivo. Exactamente. Pero el índice de liquidez corriente necesaria, para ustedes decir que tienen una situación financiera buena, tiene que ser igual o mayor que 1. Igual es como que tendrían una orquesta que afina mejor que la Filarmónica de Viena. Nadie se tiene que resfriar, porque algunos se resfrían y tienen 0 tolerancia, y si no, ya empieza la tensión financiera. La tensión financiera, ¿qué los lleva? A desacreditarse con sus proveedores, porque van a decir este no cumple, o no cumple cuando debe. ¿A qué más? A perder oportunidades de negocio, ¿sí? Porque ya se desacreditan en el mercado, no cualquiera le va a querer vender. Le genera un sinnúmero de dificultades con los empleados, que también no van a cobrar cuando esperan. Es decir, lo ideal es que siempre ese indicador sea mayor que 1. Si es menor que 1, ¿qué significa? Es la parte de pasivo corriente que no voy a poder cubrir. Entonces, el indicador tiene que ser mayor que 1, eso significa que yo puedo cumplir con mis obligaciones teniendo en cuenta los activos corrientes que tengo, los pasivos corrientes y los plazos de realización y exigibilidad. Tengan presente lo siguiente. Yo siempre les digo, miren el indicador, ¿cómo se llama? Liquidez corriente necesaria. Estudien qué significa. Es la segunda cosa que les digo. ¿Qué significa? Es el indicador, ¿sí?, que me mide si la empresa, digamos, tiene una situación financiera que le permite cumplir justamente sus obligaciones de acuerdo a su nivel de activo, a su nivel de pasivo corriente y a los plazos de realización y a los plazos de vencimiento. ¿Y qué es lo que están haciendo? Simplemente leyendo lo que es el índice de liquidez corriente y lo que es el índice de liquidez corriente necesaria. Porque en el índice de liquidez corriente ustedes están diciendo si la empresa puede cubrir sus obligaciones o el activo corriente, tiene la capacidad de afrontar los pasivos corrientes, y si los plazos de realización del activo, en qué momento, digamos, los recuperás para afrontar los plazos de exigibilidad del pasivo. Estás vinculando los dos indicadores. Si es igual a 1, necesitas una sincronía perfecta. Como les decía, nadie se puede resfriar, porque si no, entra en la tensión financiera y el incumplimiento. El plan de la liquidez corriente necesaria son los plazos medios, ¿verdad? Sí. ¿No tiene que ser como máximo igual a 1? No, no necesariamente, porque vos podés tener, lo que me estás preguntando es acá arriba, el numerador, la liquidez corriente necesaria. Digamos, en términos generales,
si aisladamente, analizando nada más que la liquidez corriente necesaria, vos la podés analizar como mayor que 1, igual a 1 o menor a 1. Se está refiriendo al concepto que está más arriba, ¿sí? La lectura es que si es mayor que 1, los activos corrientes se están realizando después de la exigibilidad, que no es bueno eso, no es bueno. Pero eso se puede sortear, digamos, se puede mejorar con esta vinculación de la liquidez corriente necesaria, porque hace que el volumen de los activos que vos tenés te permitan suplir la falta de sincronía en el plazo. Supongamos, vos tenés mucha disponibilidad, por decir, o los bienes de cambio tienen mucha rotación, y ahí entra el concepto que no me quiero dejar de mencionar. O sea, se compra, se vende, se compra, se vende, se compra, se vende varias veces. Esa compra y venta de varias veces tiene su reflejo en el estado de resultado, que hace que varias veces se produzca la rentabilidad esa que surge de la diferencia entre la venta y el costo, ¿sí? O sea, varias veces vas obteniendo esa diferencia, que se traduce, digamos, en un mejor perfil económico y que después se convierte en financiero. ¿Por qué se convierte en financiero? Porque ese resultado va a formar parte de los resultados del ejercicio, que forman parte de los resultados no asignados, que forman parte del patrimonio neto. Entonces se ensancha esa parte del estado de resultado con una mejor, del estado de situación patrimonial con el aumento del patrimonio neto. Entonces lo que preguntaba la compañera es la lectura del índice de liquidez corriente necesario. El índice solo, si es mayor que 1, me dice que no estoy bien, como yo. ¿Me ven? Si es igual a 1, me dice que los vencimientos y las exigibilidades son en el mismo momento. Si es menor que 1, que los activos se cobraron antes. Disculpen. Y el margen de cobertura, ese tiene que ser mayor que 1. ¿Sí? Porque si es mayor que 1, me quiere decir que el volumen de los activos y los plazos de realización y exigibilidad están en el nivel necesario. Vos no vas a tener tensión financiera con eso. Pero si es menor que 1, es la parte de activo que te falta para cubrir esos pasivos corrientes. O si no, es la parte del pasivo que no estás pudiendo cumplir. ¿Qué es más fácil? Por ejemplo, si tuviéramos un índice de liquidez corriente necesaria de 0,65, o de 0,65. Quiere decir que para llegar a 1 hay un 35% de los pasivos que no se están pudiendo cumplir. Entonces ahí viene y pensamos, ¿qué hacemos? Y lo mejor que tenemos que entrar primero por el tema de plazos. Tratar de alargar los plazos de financiación, que los pasivos, digamos, no se nos venzan tan rápido, porque acá tenemos el problema que los pasivos se nos vencen a los 69 y los activos se nos cobran a los 90. O sea, tenemos dos caminos. Pedirle que nos aguanten más que los que nos pueden aguantar, que son los proveedores. Las deudas fiscales y financieras, ustedes saben que no, ni las laborales tampoco. Entonces vamos a los proveedores que nos aguanten un poco más. O si no, vamos a la parte del crédito, que seamos más eficientes, controlemos mejor nuestra cartera de crédito, agilicemos los mecanismos de cobranza, optimicemos el movimiento de los inventarios, reduzcamos los plazos para que el activo se cobre antes. Si no se puede con esas herramientas, iremos a ver cómo suplimos la parte patrimonial, ya sea con nuevas inyecciones de patrimonio neto, ¿sí? O ¿qué otra cosa va a quedar? Con deudas a largo plazo. ¿Sí? Pero Generación de resultados. Generación de... eso sería lo óptimo, la generación de resultados.
Eso sería lo óptimo, la generación de resultados. Entonces, muy bien lo que dijo la compañera, porque no, ella se situó en la liquidez corriente necesaria. Usted a la liquidez corriente necesaria la lee en 3 momentos: mayor que 1, menor que 1, igual a 1. Mayor que 1, están cobrando los pasivos cualquier día, los activos cualquier día, y los pasivos se me están venciendo. O sea, mal. Igual a 1, van a vivir estresados. Menor que 1, mejor, ¿sí? Vamos al que vincula las dos liquidez, la de corriente y la liquidez corriente necesaria, que es el margen de cobertura. Si nos guiamos con la lectura inicial, nosotros estábamos un para arriba, teníamos 1,63 y 1,35. Pero en esta, que nos vincula los activos, los pasivos con sus montos respectivos y los plazos de realización y de exigibilidad, que estamos viendo que antes no podíamos cubrir, ¿sí?, nuestras obligaciones, y ahora ¿qué pasa? Sí. ¿Y por qué mejoramos en el segundo ejercicio? Si ustedes se acuerdan cuáles eran los numeradores y los denominadores, ¿por qué mejoramos en el primer ejercicio? ¿Por qué? Porque se acortaron, aunque sea 3 días, los plazos de realización. 3 días antes logré hacerme de efectivo y logré extender los días de financiación 5. Eso provocó la mejora en el margen de cobertura. Por eso yo siempre les insisto, estudien ¿cómo se llama el indicador? ¿Qué es el concepto? ¿Cómo se compone el numerador y el denominador? ¿Y qué provocó la modificación? Y después que tenemos eso, ¿qué podemos hacer para que el escenario sea mejor? Acá nosotros vemos que en este escenario nosotros tenemos un mejor indicador en el segundo, porque tuvieron la disminución del plazo y ¿qué más? Exactamente, y en el numerador que tuvieron un aumento en términos monetarios del índice de liquidez corriente. O sea, son 2 factores positivos que hicieron la mejora del indicador de margen de cobertura. Cuando ustedes pregunten con qué indicador analizan la situación financiera, el análisis lo hacen con el margen de cobertura. Los otros son como elementos que ustedes necesitan para llegar a ese final, pero no pueden ser concluyentes, son indicadores lícitos, digamos. El concluyente es el margen de cobertura. Y con los 3 escenarios, ¿sí? Pues, háganse ejemplos donde le dé al revés, para pensarlo nada más. Yo le voy a poner 2, 3. En la condición, tenemos en cuenta el margen de cobertura. El margen de cobertura. Pero tenéis que ir haciendo lo otro para poder explicar. Sí, porque si no lo haces, vas a decir está mejor el margen de cobertura, pero sin herramienta para decir por qué. Acá está mejor el indicador porque es mayor que 1, pero es mayor que 1 porque la liquidez corriente supera la corriente necesaria. Pero el por qué, y porque, bueno, aumentaron los activos en mayor proporción que el pasivo, se disminuyeron los plazos de realización, se extendieron los plazos de exigibilidad y del, digamos, del comportamiento o del resultado combinado de esas variaciones te dio la mejora de 1,25. O sea, es siempre el por qué llegaste a eso. Y eso es descomponiendo el indicador. Profe, y mientras se aproxime al 1 y no sobrepase, digamos, si llega al 2, ahí estamos hablando de un exceso de capital de trabajo. Exactamente, un exceso de capital de trabajo, porque ahí no hay un indicador para decir, digamos, no podemos decir que está mal ese. Lo que habrá que ver cómo venía la empresa en sus comportamientos anteriores, habrá que ver qué pasa en la rama o actividad donde se mueve, porque no creo que en estos momentos, aunque sea una inversión transitoria, algo que rinda, algo que menos le cubra la inflación, algo estar haciendo con su excedente de capital de trabajo. No creo que tampoco tengan
porque ese capital de trabajo, ese gran activo superior al pasivo corriente, digamos, activo corriente, pasivo corriente, también que le puede generar un capital ocioso que no le genere ningún resultado positivo. Entonces eso también hay que ver. Si ustedes tienen eso, ¿qué puede llegar a incidir en el estado de resultado? Donde van a tener una gran inversión y un poco rendimiento. ¿Eso qué va a hacer? Va a desalentar a los inversores o hasta el propio dueño, que a lo mejor se vaya a otra actividad. Pero cuando ustedes miran un índice, supongamos que no tuviéramos el 1.25, supongamos que tuviéramos el 0.93, que tengamos uno solo. ¿Cómo lo vemos a eso? Que no estamos bien, porque necesitamos mayor activo para cubrir al faltante, que es un 7%, porque es lo que me falta para llegar al 1. Pero sería bueno que yo pudiera acercar y plazos de realización, cobrar antes, hacerme antes la plata, o conseguir mejor financiación, ¿sí? Eso es antes de pensar en cómo voy a la cobertura del pasivo. Siempre la primera recomendación es el plazo, segunda, el monto. Así lo vamos a ver. De este ejercicio, yo le voy a pasar dos o tres ejercicios chiquititos para que ustedes hagan algún comentario, ¿sí? Del mismo tipo, otro número, digamos cómo lo entienden, ¿sí? También les voy a pasar lo siguiente. Ustedes recuerdan en el primer ejercicio práctico que hicieron, el de las adecuaciones, había distintos casos, distintos ejemplos de adecuación. Si yo le digo, por ejemplo, adecuaciones de otros créditos, a lo mejor le doy una nómina y les pido que esos otros créditos me digan cómo quedan después de adecuar. O sea, está la nómina original, como está acá en este enunciado que tienen un montón de cosas, y cómo queda eso, si merece o no una adecuación de acuerdo al nombre de la cuenta. Otro ejemplo que les puedo decir, las acciones, no sé, preferidas, los documentos de contado, o sea, a lo que voy es cómo puede venir la dinámica de la pregunta. No va a ser en función de otra cosa que no sea lo que ustedes están viendo en el ejercicio práctico, pero es viendo en el sentido de hacer y viendo en el sentido de observar e imaginarse otro escenario también, pero en función de lo que ustedes tienen, ¿sí? Otra cosa que se me ocurre que podría ser es en el tema de los niveles de análisis. Ustedes generalmente van a que la base siempre es la misma, si vamos en el activo. Pero seguramente, si hacemos niveles de análisis, en el activo podemos tener como base el activo total, podemos tener como base a veces el activo corriente, y como segundo nivel de análisis podemos tener el activo corriente o el activo total también, porque podemos decir cuánto, en el análisis de estructura, cuánto representa, por decirle, caja y banco respecto al total del activo, o caja y banco respecto al total del activo corriente. Es decir, son herramientas, y como son herramientas que se usan en cualquier análisis, es importante que ustedes sepan qué lectura hacen, o qué es una variación absoluta, o qué es una variación, cómo determina una variación relativa. Ustedes quizás ven y dicen, no, esto ya, como dicen los chicos, ya sé, ya, pero miren esos detalles, porque a veces en las preguntas más simples, ahí están, y no es que sea capciosa la pregunta, sino que es lo que tienen en el ejercicio práctico. Y a lo mejor hasta se me ocurre, está resuelto, y lo único que le piden es que diga qué herramienta se aplicó. Entonces lo que tienen que hacer es leer el método estructural con primer nivel de análisis, con segundo nivel de análisis, con base si en el activo. O sea, una lectura donde no tienen que hacer cálculos, pero ustedes tienen que saber leer lo que está diseñado ahí
en el ejemplo. ¿Sí? Entonces, no son muchos prácticos, pero léanlo con ese sentido, ¿sí? Y yo les voy a pedir que lo que necesiten me pregunten, y yo ahora les tomo un momentito asistencia, ¿sí? Sí. Sí. Y si Sí. en cambio de exportación, Claro, porque vos lo vas lo vas a tener en algún momento, no sabemos cuándo, pero si es un crédito, salvo que la FIP te diga que viste como hubo a veces anuncios de que eran saldos truchos, pero bueno, eso ya estamos hablando de otra cosa, en una economía normal, se tendría que hacer un verdadero retorno de importaciones y serían cuestiones administrativas nada más. Pero acá no lo eliminás. ¿Por qué no lo eliminás? Porque vos ese saldo lo vas a poder usar con la declaración jurada. Por eso en las adecuaciones vamos a tratar de no poner el saldo a favor para que no les genere esa inquietud. Porque el saldo a favor, si es bueno, no significa, está bien, no te va a generar un retorno, pero te va a generar una menor salida de fondos cuando lo uses. Igual va a tener un efecto financiero. Pero para que no se les haga tanto lío, no vamos a ir por el saldo a favor, sino por otra adecuación. Pero la idea es esa, que ustedes cuando estén haciendo el ejercicio práctico van a tener todas las herramientas, cuando estén haciendo en la práctica van a tener todas las herramientas para decir si lo van a poder considerar o no, si lo van a poder usar o no a ese saldo. Porque de acuerdo al contexto y a lo que ustedes puedan relevar, van a saber, ¿sí? Van a saber si sí o no. Totalmente, totalmente. Los créditos en moneda, todo lo que esté expresado en moneda pierde. Por eso la habilidad de saber cuál es exactamente el capital corriente que yo necesito para moverme, pero tampoco tan ajustado. ¿Por qué? Porque tiene que ser necesario para que si me existe una oportunidad de negocio yo también pueda acceder, porque si estoy tan justo y hay una oportunidad ya sea por compra de buenos precios, por entrar a un mercado nuevo y demás, si yo estoy tan ajustado no la voy a ver pasar nada más. No voy a tener nunca oportunidad de crecer y por eso es que hay tantos empresarios que son empresarios y hay tantos contadores que hacemos contabilidad y no somos empresarios, por más que conocemos la herramienta. ¿Sí? Así es. Así que bueno, toma un ratito asistencia. Daniel Alejandro, o me dicen ustedes directamente quiénes son así. Humano Martín. Martín. No lo tengo. Con H. Sí, estaba ahí. Otra vez decime. Humana. Es la misma lista que tenía nada más. Sí. Estaba ahí. Bueno, yo voy leyendo. Daniel Alejandro Díaz. Hola chicos, voy a tomar asistencia. Daniel Alejandro Díaz, Laura Luciana Urquieta, María del Rosario Caterina, Juan Ernesto Smith, José Gabriel Pereira, Lautaro. ¿Profesora? Sí, Urquieta, Luciana. perfecto, Urquieta. Gracias. Juan Ernesto Smith, José Gabriel Pereira, Lautaro Alejandro Gutiérrez, Luis Omar Aguilar, Nilsa María José, Sarabia Vanessa, María Soledad, Ariel Segura, Ana Mariel Guaymás,
Sebastián Manuel Alejandro, Eva Silvina Plaza. Acá Sebastián. Perfecto. Plaza, presente. Bueno. Bejarano Luz Macarena, María Virginia Vilca, Mamani Sáen, Gustavo Rodrigo, alguien que se llame Gustavo Rodrigo, no sé si Martínez o Di Salvo, Enzo Julián, Martínez Feli, Luna Teresita, Daniela Natalia, Sara Elizabeth, Cecilia Verónica, Maite Tatiana, Laura Carolina, Presente. Jessica. Maite Tatiana. Presente, Laura Carolina. Perfecto. Maite Tatiana, Sí, presente. Jessica Belén, Ariel Segura, Sara Barrio, Ana Paula Morales, Luz Daniela Costa Pastrana, Florencia Fernanda, Natalia Verónica, Cintia Fabiana, López, Marinda Mari. Perfecto. Marinda Maris Tatiana, Mella Martínez, Edith Cholando Olarte, Moya Dayana Fabiana. Presente, Olarte. Olarte. Valeria Noemí Rocha, María Julieta Carrizo, Martín Eduardo Lozano, Cintia Romina Calermo, Valeria Karen Victoria, Miguel Agustín Capdevila, Marcela. Presente Lozano, profe. Presente. Lozano Martín. Martín Eduardo Lozano. Sí. Bien. Y Capdevila Bien. Miguel Agustín. ¿Cómo? Capdevila presente también. Capdevila también. Espera un ratito, Capdevila, que se me borró acá. Profe, Acá. hay dos Sí. alumnos en el chat que dicen que no les funciona el micrófono. Vilca Ah, bien. García y Vilca Salcedo Cecilia. García y Salcedo Cecilia. Bueno. Y acá, ¿quién me decía recién presente? Condori Marcela. Apaza Silvina Cristina, Claudio Marcelo Vera. Presente, profesora. Hola, presente. Bueno, sí, presente Claudio Marcela Vera. Y te anoto, humana. Está como Félix, profe. Creo que lo nombró. Dijo el nombre. Félix Martín. Bueno, ya te voy a encontrar. Bueno, Sí. A ver. Vilca, sí, Capdevila también. A ver. Bueno, Zamorano, perfecto. Bueno, chicos, ¿cómo es? Quipildo. Eso es todo. Yo les voy a mandar 3 ejemplitos chiquititos, 2 de el margen de cobertura y un hito de adecuaciones, para que más que nada vean la forma, ¿sí? Y por favor practiquen un poquito, porque el control de lectura va a ser cortito, por ahí va a ser colaborativo, no con todos, sino con uno, pero lean todo, no van a estudiar el práctico 1, el práctico 2, se refría el del práctico 2, ¿sí? Así que por favor, y ustedes chicos en el chat esperen un momentito, ¿sí? Bueno, profe, ¿cuándo va a ser el control de lectura? Disculpe. Noto. el viernes que viene. Sara. Perfecto. Gracias. Bueno, ya te lo mando. Yo tengo una duda, pero no sé si se la Sí. A ver, espera un segundito. Voy a hacer el parcial del 13. Ajá. Hay mucho avance yo de que rendimos concursal el segundo parcial de 4 a 6. No sé si vamos a llegar. Dijeron que va a ser posible. Y entonces será el 14. Para que tenemos que hacerlo antes del 16, porque el 17 es feriado. Claro, Así que va a ser entonces para el 14 que me confirmen el audio de alguna forma cómo lo hacemos. Bueno.
Zamorano. Hasta luego, que estén bien, Pastrana, Díaz. Hasta luego, que les vaya muy bien. Díaz. Este no quiere correr. Díaz. Avan. Abraham. Lozano. López Cintia, Huanca. López Cintia. Disculpe, Sí. yo soy Rodríguez Jonathan y no me nombró. Quisiera saber si estoy anotado en el taller. ¿Cómo sos? Rodríguez Jonathan, de la sede de Tartagal. Rodríguez Jonathan. Yo te pongo acá Tartagal, ya me fijo, ¿sí? Y te contesto por Bueno. el chat. Bueno, profe. Salcedo. Carrizo. Devila. Bueno, cualquier cosa, chicos, que necesiten, por favor, me escriben, ¿sí? Buenas noches. Profe, ¿cuándo va a ser el control de lectura? El viernes, tipo 19:45, porque va a ser la Estaré clase, y presencial. cuando termine la contadora, ahí hacemos un ratito. Ah, bien, profe. Hay que ir presencial entonces. Bueno, gracias, profe. ¿Es Yo presencial? prefiero que vengan presencial, los que van a hacer virtual van a hacerlo, aunque vengan a la hora del control, si no pueden venir, si no pueden venir a la clase. Ah, bueno, Bueno, profe. profe. O Gracias. sea, van tomando la clase igual y bueno, llegan a la hora del control. ¿Qué Igual hora vamos dijo, a estar profe? en- Disculpe. Sí, ¿A qué hora entran, profe, por el control? el práctico de adecuaciones con los temas de adecuaciones y el práctico nuestro, situación financiera en el corto o largo plazo y métodos, estructural, horizontal. Bueno, profe, gracias. Bueno, Profe, buenas noches. disculpe, ¿a qué hora dijo que iba a ser el control? Al finalización de la clase, va a ser cortito, unos 15 minutos nada más. Ah, bien, bien. ¿Mm? Gracias. Así que les pido que a los de acá de Capital vengan, por favor. ¿Es solamente presencial, profe? El control, sí. Por favor. Gracias, profe. Hasta luego. Cualquier duda me consultan, ¿sí? Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta Chao, luego. profe. Bueno. Sí, decime. A mí me salió una duda. Sí, decime, por favor. ¿Me están escuchando? A ver, ya te cierro, ¿sí? Ah, ya. Primero, sí.